tardes a todos, muy bienvenidos a Formando Líderes Contables. Bien, siguiendo un poquitito con lo que vamos a tener el día de hoy, vamos a estar conversando o continuando más bien todos estos días que estuvo pasando un curso de capacitación sobre la R90. Estamos en compañía de la colega nuevamente, Gabriela Corbalán. Buenas tardes, Gaby. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la audiencia que está también ahí del otro lado nuevamente. Vamos a estar hablando nuevamente todo lo relacionado con la Resolución General 90 y su aplicación dentro del sistema, y en esta ocasión vamos a estar hablando del sistema GOL administrativo, ¿sí? Entonces, para que todos los que son obviamente usuarios de ese sistema puedan estar del otro lado, ¿verdad? Y puedan ir también tirando un poquito ahí en los comentarios, ¿verdad? Del vivo, todas sus consultas, inquietudes que tengan con relación a la Resolución General 90 y su aplicación dentro del sistema GOL administrativo. Bien, Gaby, entonces vamos a ir mostrando, como bien lo dijiste, en el sistema GOL administrativo. Acá tenemos varios puntos específicos que tenemos que tener en cuenta también. Estas mejoras también van a tener el sistema Expert Visual, entonces para ir dando un poquitito que ya estamos trabajando para hacer dichos cambios, ¿verdad? Gaby, ¿arrancamos entonces? Sí, no sé si tenés alguna introducción antes de realizar las preguntas, o directamente vamos a las preguntas ya que realizó la audiencia. Y yo creo que vamos a mostrar un poquitito ya lo que sería el sistema, la parte básica, que sería la parte de las configuraciones de empresas, ¿verdad? Teniendo en cuenta que nuestro sistema GOL administrativo tiene que estar actualizado a la versión 2021.01. Acá podemos ver entonces la versión 2021.01, y para toda la audiencia ir mencionando también que ya tenemos una nueva versión que aparece aquí arriba, que sería del día de hoy, ¿sí? 11 de febrero. Entonces muchos cambios van a encontrar en esta actualización. Entonces les agradecería que vayan actualizando así para ir notando un poquitito cuáles son los cambios que estuvimos realizando. Bien, dentro de la parte de utilitarios, vamos a ingresar en empresas, configuración de empresas. Toda esta ventana ya lo conocen todos los usuarios, ya sean de todos los sistemas, ¿sí? Que tenemos la configuración de empresa, datos del sistema y la parte de reforma tributaria. En esta parte lo que es un poquito diferente de lo que sería el Expert, ¿sí? Cuando tenemos una configuración de un contribuyente que tiene IRE general, en el caso de que sea persona física, ¿sí? Con renta personal, o puede estar tildado solamente IRE general o solamente IRE simple, o como bien lo dije, impuestos combinados. Entonces, para nuestro ejemplo, yo le coloqué aquí que va a estar trabajando como renta personal y también como IRE general. Entonces, nuestra configuración partiría ya también de la parte de cuando tildamos IRP. Tenemos IRP y marcamos la versión de IRP versión 3 actualizada. Sí, te quiero interrumpir un ratito, Diana. Acá sí. Ya tengo un comentario de uno de los que está ahí del otro lado siguiendo obviamente la transmisión. Sí. El colega Richard Estigarribia. Sí. Y quiero nomás como para aclararle a él, ¿verdad? Dice, ¿cómo se configura una unipersonal contribuyente de IVA general, IRE general e IRP renta servicios personales en la RG90 y que no se mezclen los comprobantes al pasar a asientos contables para sistema Expert? Entonces, le quiero nomás aclarar un poquito, ¿verdad? De que ya dentro de la página, ¿verdad? Del Facebook están los 2 días intensivos que hicimos para el sistema Expert, ¿sí? Entonces ahí él ya va a poder encontrar la respuesta, puede volver a reproducir nomás la transmisión, ¿verdad? Eso quedó grabado en nuestra página de Facebook.
Entonces, porque hoy queremos centrarnos un poquito en todo lo que sea gol administrativo. Entonces, sí, como para que la audiencia también que utiliza el gol administrativo tenga esa oportunidad de poder ver todas las bondades y virtudes que tiene el gol administrativo. Entonces, Richard Estigarribia, te pediría que puedas también reproducir de vuelta las transmisiones de los 2 días del miércoles y jueves que están ya publicadas en nuestra página de Facebook. Quería nomás aclarar para que no quede ahí que no le quisimos responder porque usa Expert, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? No, pero de hecho que de repente si nos da un chiqui el tiempo podemos ir mostrando también porque es prácticamente la misma configuración. Claro, así mismo. Sí, entonces podés tomar el ejemplo de igual manera, quédate con nosotros igual, ¿verdad? Que las configuraciones, como bien lo mencioné, prácticamente son las mismas, ¿verdad? Porque en este caso, que es justamente el ejemplo que estaba tomando, que tengo una unipersonal, pero que tiene renta personal y también IRE general. Entonces, esta configuración es lo que nosotros vamos a hacer tanto en el Expert y también en el Gol administrativo o Millennium Gol, ¿verdad? Bueno, siguiendo entonces, que tenemos que tener confirmado el tipo de empresa, la versión 3 actualizada. Y aquí en nuestra ventanita del tipo de renta personal vamos a colocarle si es prestador de servicio le dejamos en ese. Si es en relación de dependencia lo mismo. Si tiene por ejemplo ganancia capital le podemos dejar también en mixto. Entonces de repente puede tener uno u otra combinación. Entonces el sistema va mostrando las ventanas según la configuración. Entonces aquí vamos a ponerle entonces el ejercicio fiscal también que es del periodo 2022, estoy usando un ejemplo ya de este año. Vamos a confirmar y sería básicamente esa la configuración dentro del sistema, ya sea en Expert o ya sea en Gol administrativo, más o menos. Si le doy también aquí un punto al colega, ¿verdad? Para mostrar un poquito también en el Expert, de repente que tenemos esa misma configuración. Aquí mientras nos abre el sistema, vamos a ingresar entonces el periodo 2021. Aquí vamos a entrar en este por ejemplo. Y acá en la configuración de empresa vemos que tenemos la misma ventana también. Y acá en reforma tributaria lo que es un chiqui diferente, ¿sí? En reforma tributaria nos aparece el IRP y también IRE general. Entonces nosotros vamos marcando cuáles de las obligaciones es lo que vamos a estar utilizando. Le damos confirmar y acá es donde nos trae la siguiente ventanita, si es que va a estar usando en tipo de renta personal, prestador de servicio en relación de dependencia o rentas de ganancia capital. Entonces eso es lo que se va marcando para ir utilizando. Bien. Ahí te quiero interrumpir otra vez, Diana. Acá hay otra consultita que me parece interesante también para poder indicarle también a la colega y que ellos puedan entender también. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre Gol administrativo y el Expert? Entonces si pueden ir indicando obviamente qué módulos tiene el Gol administrativo, ¿verdad? Y que eso hace obviamente la diferencia con lo que sería el Expert. Bien, entonces ya que abrimos las dos pestañas, ¿sí? Tenemos aquí el Gol administrativo también en pantalla y tenemos lo que sería el Expert. Las imágenes son todas iguales también, ¿verdad? Bueno, acá vamos a mostrar el Gol administrativo. Por ejemplo, tenemos un módulo que no encontramos en el Expert, que sería el módulo de cuenta corriente. Dentro de cuenta corriente nosotros podemos encontrar lo que sería ya un apartado de lo que sería la cuenta corriente de los clientes y proveedores, que también podemos tener un estado de cuenta de cada uno, ¿sí? Dentro del mismo módulo también tenemos una opción donde dice negociación de documentos. De repente mi cliente es mi proveedor también. Entonces de repente para ir negociando un documento, ¿sí? Entonces podemos utilizar también este módulo para que sea un poquito más fácil, ¿verdad? Después tenemos lo que sería el modulito de depósito de recaudaciones, ¿sí? Donde vamos colocando ya
lo que serían las cobranzas, ir depositando en los bancos, ¿verdad? Entonces de repente acá tenemos diferentes informes también según este modulito, y también podemos hacer negociaciones de cheques, podemos tener un listado de cheques rechazados, ¿sí? Entonces podemos tener un inventario también de cheques de clientes. Entonces este es una de las diferencias que tenemos con el Expert. Como sabrán, en el Expert nosotros tenemos podemos tener también una cuenta corriente de cada cliente proveedor, pero más bien lo hacemos ya por contabilidad, o sea que por mayor, ¿verdad? De cada cliente o cada proveedor. Claro, exactamente. Entonces, de repente ese puede ser uno de las diferencias que tenemos con el GOL administrativo. Después, bien, tenemos también dentro del GOL administrativo, en la parte de compras, tenemos un módulo que se llama fondo fijo. Entonces, dentro de fondo fijo es donde podemos expedir cada fondo, o sea que crear las fichas, expedir los fondos, ver cuándo se hace la rendición de esa caja chica, y obviamente que todo este módulo que yo estoy mostrando afecta ya también la contabilidad, o sea que ya no voy a estar haciendo un doble registro, sino más bien es para manejar un poquito la caja chica de repente de la empresa. ¿Sí? Entonces la persona se le puede agregar quiénes son los responsables, a quiénes se le da el dinero, ¿sí? Entonces en qué es lo que se va gastando. Entonces vamos registrando también dentro del módulo, ¿sí? Ya cuando se hace la rendición, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo cargué un ejemplo de un responsable aquí, y dentro del módulo yo voy cargando entonces todo lo que va afectado a esa rendición, o sea que todas las facturas o todos los comprobantes que van condicionando este módulo. Entonces acá yo cargo lo que tengo, ¿verdad? Si sería una factura, autofactura, recibo, ¿sí? Un anticipo, un comprobante de entidades públicas, boleta resimple, boleto de lotería, o sea que todos esos comprobantes yo ya voy teniendo también las facturas virtuales, de repente tenemos también factura electrónica, notas de crédito, autofactura electrónico, o sea que en este módulo podemos ir detallando lo que sería esta partecita, ¿verdad? Otro punto más que tiene también el GOL administrativo sería el módulo de bancos, ¿sí? En el módulo de bancos es donde podemos crear nuestros movimientos, ya sean de extracciones, puede ser depósitos, nota de débitos, nota de crédito. Entonces yo puedo comparar los movimientos que yo tengo, ¿verdad? Entonces comparar también con el reporte de conciliación, o sea que conciliar todos los movimientos que yo hago con mi extracto bancario, y cada operación obviamente que voy haciendo en este módulo de banco, ¿verdad? Porque puedo hacer una transferencia entre cuentas, entrega de cheques, puedo sacar los extractos bancarios, puedo tener también un calendario de vencimiento, composición de saldos, la entrega de cheques, ¿sí? Puedo tener un listado de cuentas bancarias, claro, para mis proveedores. Aparte de eso también se puede imprimir los cheques, o sea, de repente tenemos cheques que ya no queremos hacer a mano, entonces podemos ingresar el modelo de cheque, se configura, entonces ya podemos ir imprimiendo. Entonces, para hacer una cuenta rápida, esas son las diferencias que tenemos con el Expert Visual, ¿sí? Lo que sería el módulo, ya el sistema GOL administrativo. Sí, así mismo, o sea que son prácticamente dos módulos, o sea, tres en este caso, porque es proveedores, clientes y bancos, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Aquí hay una consulta de Junior González, que sí es posible que él pueda aclarar mejor su consulta. Dice, ¿qué configuración es esto? Es solamente eso su consulta. Entonces, si puede ampliar su consulta de a qué se refiere, con qué configuración es esto, le agradeceríamos muchísimo a Junior González, que está también del otro lado siguiendo la transmisión. Claro. Bien.
Acá tengo una consulta que ya habíamos sacado de las consultas ya hechas en las diferentes transmisiones que estuvimos teniendo. Dice, las ventas por el módulo de migración, ¿cómo se hace para tildar la imputación al IVA de forma masiva, solo para IVA? Cuando hablamos de migración, ¿sí? O formatos de migraciones, nosotros primeramente el sistema, cuando es solamente IVA, él absorbe ya por defecto la imputación del IVA, ¿sí? Entonces, todo lo que va relacionado a la factura, acá yo puedo, para que me entiendan un poco mejor, ¿verdad?, de lo que estoy hablando, tenemos aquí dentro del GOL administrativo o también del ESPER, ¿verdad?, porque las migraciones se pueden hacer en todos los sistemas. De repente tenemos un sistema de facturación que es de otro ente y necesitamos migrar las ventas para no estar cargando uno a uno tanto las ventas como las compras, ¿verdad? Entonces es un beneficio también lo que nos brinda el sistema de tener un formato, ¿sí? Acá yo, por ejemplo, le voy a dar exportar datos para que vean más o menos de qué es lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces acá vamos a guardar el archivo. Sí, ahí lo que sería interesante, obviamente, que aclararle también a la audiencia, sí, que para hacer esa migración, por ejemplo, tanto de ventas o de compras dentro del sistema, que lo que nosotros tenemos es una planilla Excel. Así y es una estructura de una planilla Excel. Entonces se puede hacer, por ejemplo, una migración, ¿verdad?, a los sistemas, tanto el ESPER, el Millennium Goal, el Goal administrativo, ¿verdad?, de estos datos, como ya indicaba la compañera, por ejemplo, si se tiene, por ejemplo, un sistema de facturación, ¿sí?, o una empresa tiene un sistema de facturación, y bueno, nosotros en nuestro estudio contable llevamos la contabilidad, y ese sistema de facturación le genera un formato Excel de la información. Entonces se puede unificar ese Excel trasladando obviamente los datos a la estructura de migración que normalmente se le facilita al usuario del sistema, ¿verdad? Así mismo. Entonces, para ver un poquitito esta planillita misma, así, podemos ir viendo donde se completan los campos que precisa el sistema y nos vamos migrando de vuelta. Entonces, para el IVA, él va a tener en cuenta cuando se hace la migración, dependiendo también la configuración de la empresa, y se va migrando también y al momento de generar el archivo de la R90, entonces al darle exportar ventas, entonces eso es lo que vamos a ir visualizando entonces de los datos de la migración. Así mismo. Bien, entonces creo que ya está respondida también la respuesta a la persona que consultó esto. Después otra dice, tenemos clientes que antes se registraban como agentes diplomáticos. ¿Cómo tengo que registrar para que me acepten en el archivo de la resolución? Bueno, muy importante también esa preguntita porque de repente como cuesta un poquito entrar mirando un poquito la especificación técnica, ¿verdad?, de qué código debe de ser para este tipo de documento. Entonces acá en el botoncito de resolución 90 tenemos un botón que dice exportar. Bueno, entonces aquí yo puedo seleccionar entonces el mes que voy a estar generando, pero aquí tengo un botoncito que dice ayuda. Entonces todos los que estén con la versión 11 de febrero van a estar mirando entonces esta ventana, que es lo que me aparece. Esta es una ayuda para la R90 para el recordatorio de todos los comprobantes que vamos a cargar, ¿sí? Cuando es, qué número de código va a llevar cuando es factura, boleta de transporte, boleta de venta, simple, boleto de lotería, entre otros, ¿verdad? Acá me especifica luego los que son los comprobantes para compras y ventas. Después tenemos la parte donde dice ingreso y egreso, y vamos viendo también todas esas especificaciones. Entonces, para tener un poquito en cuenta también que el sistema nos brinda ese dato. Y también acá donde dice tipo de identificación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Que estos códigos es lo que a mí me va a llevar el sistema cuando yo cargue. Pero para eso
yo tengo que ver esto, ¿verdad? Acá me trae también un mensaje que dice: la configuración de los códigos de identificación se realiza desde definición de cliente, o sea que ya te especifica dónde vamos a ir a configurar. Y proveedores, se debe de configurar los clientes y proveedores de acuerdo al tipo contribuyente. Entonces, para que tengan en cuenta también este dato, que creo que fue agente diplomático, ¿verdad? Agente diplomático, bueno, así mismo. Entonces, como agente diplomático, yo voy a tener en cuenta que va a ser el código 16, ¿sí? Me va a tener que aparecer dentro de la planilla de la R90. Entonces vamos a tener en cuenta aquí que vamos a entrar en cuenta corriente, cliente, definición de clientes, ¿sí? Entonces acá vamos a tomar, por ejemplo, este cliente, vamos a ir a avanzados y acá es donde nosotros vamos a buscar la definición del tipo de contribuyente. Entonces, como dijo que era agentes diplomáticos, entonces vamos a darle en esta opción, ¿sí? Vamos a seleccionar agentes diplomáticos si fuera el caso, ¿sí? Puede ser el tema de sin nombre, en el caso de que anteriormente utilizábamos como importes consolidados. Como ya no tenemos un RUC genérico, entonces hay que definirlo eso dentro del cliente y marcarle también que es como sin nombre. O de repente puede dar el caso, cuando es RUC, siempre el sistema por defecto, cuando se carga ya por RUC Online, él ya te va llevando que es RUC, ¿verdad? O si vamos a cargar un número de cédula, ¿sí? Facturamos a una persona que tiene cédula de identidad, entonces vamos a definir también en este punto por cada contribuyente. O sea que cada cliente que nosotros vamos facturando, entonces tenemos que agregar el tipo de contribuyente dentro de la definición del cliente. Entonces, para que quede un poquito claro también eso. Y cuando ya se le asigna al cliente, entonces se carga de la misma forma, ¿verdad? Registramos en ventas, cargamos todos los datos que nos pide de la factura y avanzamos, ¿verdad? Para Exacto. generar después el archivo. Bien. Acá tenemos otra consulta, dice: ¿cómo podemos importar al sistema Marangatú los libros si el formato que pide la SED es diferente al formato que genera el sistema StarSoft? Entonces ahí no sé si le vas a aclarar o querés que No sé. Porque la verdad que el sistema o todos los sistemas, los productos StarSoft, están preparados para poder generar en el formato que exige la reglamentación o la resolución. Entonces, sí hay 3 tipos de formatos a ser generados, ¿verdad? Como ser el Excel, el CSV y el TXT. Entonces, dentro de las especificaciones, ¿qué formato es lo que va a aceptar al momento de importar al Marangatú? Según las especificaciones, el formato que va a aceptar va a ser o el CSV o el TXT. Entonces, ambos formatos genera el sistema, ¿sí? Solamente que eso genera en un archivo zipeado, porque es también lo que indica la reglamentación, ¿verdad? Que tiene que estar en archivo zipeado, pero con formato TXT o CSV. En todo caso, ahí lo que podríamos indicar un poco, Diana, en el sistema, que en el GOL administrativo, que también es la misma manera de generar en los otros sistemas, claro, los tipos de archivos que permite generar. Bien, entonces haciendo un poquitito mención a lo que dice la compañera, aquí en resolución 90 tenemos el ítem de exportar, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a seleccionar el mes de enero, ¿sí? Le doy compras, por ejemplo, y como lo que habías mencionado, Gabriela, que tenemos el formato Excel, ¿sí? En el formato Excel lo que nosotros vamos a encontrar es este tipo de archivo, que aquí el sistema automáticamente ya me abre donde generó dicho archivo y me trae el formato que dice justamente el Excel, ¿sí? Y que lo que trae ahí, trae directamente el modelo del Excel o de la planilla Excel publicado por la administración tributaria. Entonces eso es lo que trae al generar el formato en Excel, ¿sí? Entonces ahí ustedes, por ejemplo,
si quieren controlar y hacer ese control, por así decirlo, cruzado, comprobante físico con lo que fui cargando en el sistema, ¿cuál es la ayuda que van a tener? Van a tener el formato en Excel, ¿sí? Entonces, ese es el modelo publicado por la Administración Tributaria, que cualquiera que entre a la página de la SED está disponible. Sí, en biblioteca hay un apartado que dice luego libro, compras, ventas, ingreso, egreso, y ahí van a encontrar esta planilla modelo que lanzó la Administración Tributaria. Y después están los otros dos formatos, ¿verdad? Bien. Que es el CSV y el TXT, que como ya indiqué anteriormente, eso genera en un archivo zipeado, y ese es el archivo que uno tiene que subir a la SED. Así mismo. No sé si puedes Entonces, mostrar ahí de repente, viendo un poquito este modelo, de repente puede ser también que el cliente se haya, ¿cómo se dice?, confundido con el archivo, ¿verdad? Que dónde está la cabecera, ¿verdad? Donde dice toda la imagen de la planilla. Entonces, este es que yo normalmente digo, es para hacer un control del archivo que vamos a levantar. Entonces, claro, el control cruzado entre tu comprobante físico, ¿verdad? Y todo lo que estás registrando en el sistema, a ver si registraste todo, si no se salteó alguna factura y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, como que en el archivo CSV o TXT no tenemos esos detalles de cuál es la columna, cómo se llama, entonces de repente este ya es el reflejo de lo que sería nuestro archivo Excel. Entonces voy a generar un poquitito en CSV para que vean, ¿verdad?, cómo es el formato. Entonces el sistema acá nuevamente ya me abre automáticamente en la resolución 90, y este es el archivo zipeado. Entonces yo voy a abrir un poquito el archivo, pero como ven ya no me trae, por ejemplo, la cabecera, como bien lo suelo decir, ¿verdad? O sea, los detalles de cómo se llama cada columna, ¿verdad? Entonces este ya es el archivo preparado para la importación. No voy a importar el otro porque... Claro, pero ahí habría que aclarar también un poco, Diana, de que al generar ese archivo en CSV, genera de esa manera porque de esa manera está especificado para la importación. No es una cuestión que el sistema no me genera en el formato que requiere la SED. No, este es el formato que requiere la SED. El archivo que se va a importar tiene que ser sin la cabecera y sin los detalles de la cabecera. Así mismo, entonces para que tengan en cuenta entonces que este va a ser nuestro formato, ya todo zipeado, o sea que el contador que usa nuestro sistema ya no va a estar haciendo el trabajo de colocarle el RUC del cliente, cómo tiene que ir especificado entonces el detalle del archivo, ¿verdad? Y volver a zipear y ahí recién levantar, y dándote obviamente que un código de identificador también. Entonces, para tener un poco en cuenta que en los dos formatos es lo que nosotros vamos a ir haciendo. Así mismo. Bien, tengo otra consulta. Dice, en el sistema de StarSoft solo se registra en compras o ventas. En el Marangatú están otras opciones de ingreso y egreso. ¿Cómo defino esos campos en el sistema StarSoft? Bien. Entonces, para aclarar un poquito también, que los ingresos y egresos que van relacionados son para renta personal. Entonces, cuando nuestro contribuyente o la empresa que tenemos creado, tenemos esta configuración de renta personal, entonces nosotros vamos a ir cargando de igual manera nuestros comprobantes dentro de compras y ventas, siempre en los dos módulos. Con la diferencia de que cuando carguemos los ingresos o los egresos, entonces nosotros vamos a... Acá voy a mostrar un ejemplo. Acá yo tengo los tipos de comprobantes, ¿sí? Entonces de repente yo tengo que cargar un comprobante de entidades públicas o una transferencia o giro bancario, ¿sí? Boleta de transporte público, boletos, extracto de cuenta, billetaje electrónico, comprobante del exterior, otros comprobantes de egresos. Entonces extracto de cuenta IPS también. Sí, claro, todos los documentos que forman o formarían parte de la parte de egresos, y la parte de ingresos
que me va a traer también de la misma forma esos tipos de comprobante. Entonces, donde vamos a definir qué tipo de comprobante es, siempre va a ser dentro de compras o ventas. Sí. Entonces, para que quede un poco claro también exactamente. Eso. Ahí lo que también, como consulta aquí, dice, en el Marangatú están otras opciones de ingreso y egreso. Y dice, ¿cómo defino esos campos en el sistema StarSoft? Bueno, la verdad que no es que hay un ítem donde diga acá carga tu ingreso, acá te carga tu egreso, no. Se carga en el registro de compra, se carga en el registro de venta. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en los tipos de comprobantes que uno carga. Entonces, si uno carga un extracto de cuenta IPS, ¿sí? Primero el extracto de cuenta IPS que no tiene timbrado. Entonces yo le voy a dar permitir timbrado 0, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde me va a generar ese comprobante? Y me va a generar en el egreso. ¿Y yo dónde voy a generar el egreso? Y voy a generar el egreso en mi generación resolución 90, ¿sí? Resolución general 90. Y voy a tildar egresos y ahí voy a generar mi archivo de egreso. Mismo caso en el ingreso. ¿Cuáles son los comprobantes que pueden ir en el ingreso? Bueno, si es una persona en relación de dependencia, ¿cuál es el documento que va a tener como ingreso? Es una liquidación de salarios, ¿sí? Entonces yo voy a cargar como liquidación de salarios y ese comprobante que yo cargo como liquidación de salario es lo que a mí me va a afectar en el ingreso como corresponde, ¿verdad? ¿Y dónde yo voy a ver esa afectación? Y al generar mi resolución general 90 como archivo ingreso. Entonces esa era un poco la consulta de Ramona Amarilla, que espero que esté del otro lado y ya pueda estar siendo respondida su consulta que realizó. ¿Está bien? Entonces, para mostrar un poquitito también aquí, donde lo que la compañera estaba mencionando, que donde vamos a obtener esos comprobantes que cargamos, va a ser en el detalle, ¿verdad?, de operaciones fiscales, resolución 90, le damos el ítem de exportar y acá vemos entonces la condición que estaba mencionando la colega, si son ingresos o son egresos. Y en el caso de las compras, generamos las compras y las ventas les da lo mismo, ¿verdad? Bien. Acá tengo una consulta, dice, ¿cómo se importa el archivo al Marangatú? Bien, ¿cómo se va a importar? Lo primero que tenemos que hacer es aquí, voy a entrar otra vez en operaciones fiscales, resolución 90, ¿sí? Y acá le vamos a dar el mes que queremos generar, por ejemplo, compras, le doy en formato CSV, vamos a generar el archivo y acá me dice un punto importante también que me dice datos sin datos a generar, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo hago en ese caso? Porque muchas consultas también tuvimos, ¿sí? Que me dice el sistema está actualizado pero no me genera nada mi sistema. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a ingresar aquí en la parte de resolución 90, administrar, y acá le voy a pedir el mes que yo estaba queriendo, ¿sí?, generar, y le voy a marcar si es compra, ventas, ingresos o egresos. Entonces en este caso yo ya había generado por muestra las compras. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Es traerme todos los documentos con un número de identificación. Entonces este número de identificación, una vez que tenga ya todos los documentos, eso es lo que yo voy a hacer, voy a marcarle todos, si es que aún todavía no importé dentro del Marangatú. Entonces acá le voy a dar marcar todos, vamos a darle cerrar identificación y él de vuelta al sistema me libera esos comprobantes que estaban dentro de ese primer lote, ¿sí? Bien, entonces cuando le doy aquí, vamos a hacer otra vez la prueba, el mes de enero, formato CSV, le damos generar el archivo y ya me genera con otro código de identificación. Entonces aquí ya me muestra otra vez el siguiente, que era este, ¿sí? El siguiente que me generó, perdón, este sería.
por el horario, entonces me voy fijando cuál es el que me había generado por última vez. Entonces este código de identificación me retornó de vuelta. Bien, voy a entrar un poquito, voy a hacer dónde está la opción para importar. Voy a mostrar también en el Marangatú. A ver, acá voy a entrar en el navegador. Vamos a ponerle entonces Marangatú. Aquí vamos a ingresar. Acá vamos a mostrar entonces un ejemplo, ¿verdad? Aquí voy a ver. Vamos a ver si me deja acceder. Ahí está. Bueno, vamos a ingresar entonces acá donde dice declaraciones informativas, ¿sí? En declaraciones informativas le voy a dar gestión de comprobantes informativos y acá es donde yo tengo la opción entonces de ver dónde voy a importar, y acá me dice luego uno de los cuadritos donde dice importar, ¿sí? Dentro de importar entonces yo voy a encontrar la opción donde dice subir el archivo, que es donde yo voy a marcar, ¿sí? Voy a buscar la carpeta donde se generó el archivo y le damos enviar archivo. Entonces de esa forma es como uno importaría dentro del sistema Marangatú los archivos generados. Bien, genial. Ahora tengo otras consultas, ¿sí? A ver, un segundito, vamos a ver. Me dice aquí que en su consulta dice ejemplo y me pone un número de RUC, me pone la abreviación REG, el mes y el año y el código o el identificador .zip, y dice así pide la SED sobre este es mi pregunta. Y justamente ahí sí puedes abrir en tu carpeta de RG90 para que ellos también puedan, esa no hay manera que vos puedas ampliar un poquito más tu carpeta o hacerle un zoom ahí para que puedan ver ellos el nombre, o no sé si se ve bien en pantalla. Espérame que porque no sé qué pasó ahí. Ahí. Bien. Mientras ahí está. Bueno, de todos modos espero que se vea bien en la pantalla, ¿verdad? Pero ahí está especificado tal cual indica aquí la compañera o la colega Grisel Ramírez Medina. La única diferencia que se encuentra ahí es el código o el identificador. ¿Qué es eso? Ese identificador justamente, ¿qué hace el sistema? El sistema genera el identificador aleatoriamente, ¿sí? Entonces, no es que va a ir directamente así tal cual está en la especificación, por ejemplo, 00001. No, lo que la especificación indica ahí que tienen que ser 5 dígitos, ¿sí? 5 dígitos, y está abierto para que el contribuyente pueda agregar cualquier tipo de datos en ese identificador, ¿sí? Entonces, el sistema que hace justamente esos 5 dígitos, pero aleatoriamente. ¿Por qué? Porque tiene que ser un número único y que no se puede repetir por cada archivo. Entonces, como indicaba la compañera, voy a importar un archivo al Marangatú, ¿sí? Si ese archivo tiene ciertos errores, yo tengo que corregir esos errores, volver a generar el archivo, y ya ese segundo archivo ya tiene que tener otro número de identificador. Que es como mostré aquí en el ejemplo. El primero yo ya tenía creado. Exactamente. ¿Sí? Y me dio un código de identificación. Sí. ¿Sí? Entonces yo lo que hice fue que el sistema me libere esos documentos de vuelta. Sí. Y al volver a generar, entonces él ya me da otro número, no me va a dar el mismo ni tampoco correlativo. Exactamente. Entonces para que tengan en cuenta también
que es aleatorio, o sea que el sistema te genera un identificador único, por así decirlo, ¿verdad? Así mismo, único. Y como indico, lo que la especificación indicaba o indica es que ese identificador tiene que ser un número único y no repetido, ¿sí? No dice en la especificación, mira, este tiene que ser el identificador y si no tenés este identificador yo no te voy a aceptar tu archivo. No. Entonces, si no está aceptando el archivo, ¿sí?, que se está subiendo del sistema, es un problema que está teniendo la SED, ¿sí? Entonces aclarar también un poco eso para toda nuestra audiencia, ¿verdad? De que es un inconveniente que está teniendo la SED, ¿sí? Yo nomás no tengo para mostrar de repente en pantalla, pero recibí yo respuesta de la gente de la SED, de acuerdo a lo que nos enviaron algunos usuarios, los errores que les salía al momento de hacer justamente la importación, ¿verdad? Y lo que ellos me respondieron es que se está haciendo un mantenimiento de la opción importar. Entonces ellos también están adecuando todavía su sistema Marangatú, ¿verdad?, para todo lo que refiere a las importaciones. Y creo yo que justamente por eso también ellos en la resolución general 104 aclaran de que contravención por presentación tardía aún no va a haber con relación a la RG90. Entonces, para que también todos tengan en cuenta, ¿verdad?, de que justamente si están teniendo error de rechazo de parte de la SED, ¿verdad?, al momento de importar, es un problema también de la administración tributaria, ¿sí? Y realmente, para mencionar un poquito de pie a eso, si es que el sistema Marangatú te rechaza el archivo y porque hace el proceso y demás, ¿verdad?, te va a decir el proceso rechazado, ¿sí? No que el archivo luego te va a rechazar de buenas a primeras, porque normalmente cuando solemos importar, lo primero que sale es rechazado, ¿sí? Rechazado, y ahí abajo te dice que no cumple la condición del formato especificado. Bien, pero vos te vas ahí en la parte de consultar comprobantes, creo que dice, importados. Entonces ahí cuando vos le das el clip, realmente ¿cómo se dice? No procesó luego ningún dato tampoco. No, y por eso digo, porque está siendo un problema de la página de la SED, está siendo el problema, porque como indico, en el correo que respondieron ellos, sí, lo que dicen es estamos en mantenimiento para dicho acceso. Significa que el importar, al dar importar, por más que uno suba su archivo, le va a salir rechazado. Claro, entonces para que tengan en cuenta también que ahora mismo cuando están importando y si es que les sale ese error, es por esa razón. Así mismo, no por una cuestión, claro, no por una cuestión de StarSoft, que es el archivo de StarSoft y que nos genera en el formato que la SED está queriendo o que la SED especifica para la importación. Así mismo. Ahora tengo otra consulta, compañera, dice: en caso de renta personal, ¿cómo cargo el recibo de un servicio básico? Ejemplo, ande, porque cargo en la parte de compras, en tipo de comprobante pongo recibo y en número de comprobante que se carga, ¿qué número? Es la consulta de Heriberto Pérez. Bien, entonces para mencionar un poquito ahí, cuando es recibo, ¿sí? Entonces cuando es renta personal, entonces acá lo que vamos a hacer es colocar el RUC, ¿sí? La fecha, por dar un ejemplo, y acá le vamos a dar permitir timbrado 0, y en el tipo de comprobante, en vez de usar recibo, lo que vamos a usar es acá está, otros comprobantes, creo que era, ¿verdad? Pero acá en este caso lo que habría que ver un poquito es la carga de la factura crédito
Ah, es Y a crédito. Claro, porque es servicio básico. Ah, ya, Y ya, las ya. facturas de servicio básico son Bueno, entonces, a crédito. entonces en ese caso vamos a mirar primero cómo se cargó la factura. Entonces acá yo voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Voy a cargar primero la factura. Acá le pongo el número de documento de la factura, ¿sí? Creo que me equivoqué de dato. Ahí. Bien. Le pongo el importe, no sé, 350.000 guaraníes, por ejemplo. Si es al contado, ahí me equivoqué, voy a marcar a crédito, le voy a dar confirmar y me sale esta ventanita. Sí. ¿Sí? Y ahí lo que hay que también indicar un poquito que para la carga de la factura a crédito siempre tiene que aparecer esa ventana, Esta ventana. ¿verdad? En este caso entonces voy a cargar todo eso y voy a mostrar también dónde está la configuración para que aparezca también esta ventanita, ¿sí? Entonces acá vamos a cargarle y acá le digo entonces yo que es de renta personal y acá le cargamos entonces el monto, 350.000, y acá le detallo entonces qué tipo de rubro sería, ¿verdad? ¿Qué tipo de egreso? Claro, entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, le damos grabar la línea y ahí me lleva entonces la grabada, en este caso porque usé el IVA. Entonces acá le vamos a dar grabar, me genera obviamente que la siento ya. Y directamente voy a mostrar un poquitito antes de avanzar dónde es la configuración, ¿sí? Acá en operaciones fiscales, compra, configuración de compras. Entonces acá es donde yo voy a especificar donde dice otras configuraciones, que sería la opción más bien de generar pago al finalizar. Entonces esta opción yo siempre tengo que tener tildado, ¿sí? Para que me puedan generar los pagos y en el caso de las ventas a crédito generarme los cobros, ¿verdad? Entonces para compra configuro aquí y para venta del otro lado entonces. Sí. Entonces para que tengan en cuenta también. Bien, siguiendo un poquito, yo ya cargué mi factura a crédito, ¿sí? Que sería también dice 350.000. Entonces yo voy a la parte de cuenta corriente, ¿sí? Proveedores, pago a proveedores, fichas. Entonces acá es donde yo voy a generar el pago de esa factura que tenía. Entonces acá a mí me trae la factura para poder aplicar dicho pago. Entonces acá yo le voy a colocar la fecha en que se hizo el pago, por ejemplo el 31 de enero del 2022, el número del recibo o de repente dentro de esa boleta existe algún número que identifique ese comprobante, entonces le colocamos, ¿verdad? Acá vamos a darle enter, vamos a pagar por la totalidad de la factura y le ponemos el concepto, ¿sí? Le damos guardar, me genera también obviamente que el pago de esa factura. Y cuando yo voy a generar el archivo de la R90, vamos a entrar aquí en exportar, yo lo que voy a generar es mi egreso. ¿Sí? Mi egreso es el que yo voy a generar por el recibo. Entonces acá le voy a dar generar un poquito en Excel para que puedan ir viendo este archivo. Acá me trae entonces el código del tipo de registro, ¿sí? Me trae también el código del comprobante y la fecha en que se pagó ese comprobante, ¿sí? Todos los datos que yo preciso para dicha importación. Entonces acá yo veo dónde me imputa este recibo, por ejemplo, imputa a renta personal, porque en la factura cuando yo genere las compras, ahí me va a aparecer la factura y que me va a decir que imputa al IVA, si es que lo usé, ¿verdad? Pero en el recibo realmente donde me va a traer es acá imputa a renta personal. Entonces de esta forma es lo que genera nuestro archivo para poder hacer la importación dentro del sistema
Marangatú. Así Entonces, mismo. Y en la carga de ese recibo, ¿dónde te va a afectar justamente en el egreso? En el egreso, así mismo. Así mismo. O sea que cuando vamos a importar entonces para la renta personal, entonces vamos a generar las compras, que es donde está la factura a crédito, y también los egresos, porque ahí es donde me va a llevar el pago correspondiente a esa factura. ¿Verdad? Y lo mismo pasaría también con ventas. ¿Sí? Claro. Se emite la factura a crédito y los recibos cuando se hace la cobranza, entonces aquí por el módulo de cuenta corriente, el sistema ya me va a generar también ya dentro del archivo de ingresos, si es que era una factura a crédito. Y si es liquidación de salario nomás en el caso de que sea un contribuyente en carácter dependiente, entonces yo solamente voy a generar el ingreso, ya no las ventas, ¿verdad? Y si tiene los dos, si es en carácter dependiente y también es prestador de servicio, entonces vamos a generar las ventas y también los ingresos. Entonces sí. Esperemos que quede claro lo que estaba mencionando. Así mismo. Bien, tengo otra consulta de Víctor Cariaga. Dice, buenas tardes, una consulta sobre despachos. Estuve viendo que se carga contado. ¿Cómo quedaría en la contabilidad si la factura del proveedor es crédito? Bien. Convengamos que cuando vamos a cargar dentro del Marangatú, ¿verdad?, un despacho, no tenemos condición. ¿Sí? Entonces, para aclarar, vamos a irnos ya por ese punto primero, ¿verdad? En nuestra contabilidad nosotros podemos tener a crédito, ¿sí? Porque por la cuenta contable. Por la cuenta contable. Pero realmente para Marangatú es lo que le importa ya, es lo que se operó en el momento. O sea que no tiene condición. Asimismo también pasa, entonces cuando generamos el archivo, en la condición nos va a llevar condición 1. Entonces, cuando vamos a registrar, entonces para dar un repaso también de lo que hicimos, o sea que en las capacitaciones anteriores, ¿sí?, en la parte de proveedores, acá vamos a darle proveedores, definición de proveedores y, por ejemplo, vamos a crear un proveedor, perdón, acá se cerró todo otra vez. Acá habría Starsoft Start 2050. Ahí voy a entrar otra vez. Bien. Entonces, en cuenta corriente, proveedores, definición de proveedores. Entonces, dentro del proveedor, me falta un dato un poquito acá, por número de control dice. Bueno, vamos a agregarle entonces después. Pero para ir señalando un poquito, voy a ir mostrando aquí que es de la misma forma. En definición de proveedores, vamos a ingresar entonces un proveedor, o podemos el proveedor del exterior que ya teníamos, tenemos que modificar, ¿sí? Entonces, voy a probar un poquito con este. Vamos a suponerle que este es un proveedor del exterior, ¿sí? Le tenemos que poner sí o sí el RUC de lo que dice en el invoice, ¿sí? La razón social de la persona de quien estamos comprando. Y aquí en tipo de documento, entonces le vamos a colocar como identificación tributaria. Entonces, para tener en cuenta ese proceso, es lo que vamos a hacer en cada uno de los sistemas cuando tengamos que definir entonces el proveedor en el exterior en este caso. Entonces le damos confirmar y nos vamos a cargar de la forma normal que veníamos cargando, entonces para que el sistema después nos lleve esa factura, ¿sí?, del exterior. O sea que en este caso el tipo comprobante de despacho. Así mismo. Bien. ¿Está? Sí. Bien, ahora tenemos otra consulta. Dice
Las facturas anuladas como cargo en definición de clientes, ¿cómo sería? Bien, entonces voy a ir mostrando Starsoft. Creo que es demasiado rápido, le suelo presionar acá el botón, por eso no puedo abrir. Acá. Bien, entonces vamos a ir mostrando entonces lo que serían las facturas anuladas, me dijiste, ¿verdad? Sí, facturas anuladas como cargo en definición de clientes, ¿cómo sería? Bien. Bueno, entonces en definición de clientes le voy a dar aquí, en cuenta corriente, definición de clientes. Le vamos a dar nuevo y acá le podemos poner una identificación a esa factura anulada, o sea que esa definición, no importa. La razón social le vamos a poner como anulado, ¿sí? Le damos confirmar y vamos a cargar entonces la venta de esa factura anulada. O puede ser también mismo, se le hizo una venta a un cliente que luego se anuló, no hay problema. O sea que se puede hacer con el RUC del cliente, o si quieres colocarle también en anulado, eso no interfiere tampoco la carga. Entonces acá le voy a colocar un poquito. Le digo que la factura 001-229, entonces es la que va a estar anulada. Entonces acá le marco la opción anulado, ¿sí? Y ahí directamente yo ya tengo para seguir la correlatividad de mi factura, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer también una verificación de esa numeración en la auditoría de documentos, ¿sí? Entonces lo que el sistema va a hacer es hacer un recorrido de buscar cuáles son los comprobantes, porque normalmente solemos cargar los comprobantes que ya fueron operadas, pero de repente tuvimos algún problema con algunas facturas, entonces se tuvieron que anular y de repente no se carga, ¿verdad? Entonces para tener la correlatividad, entonces acá el sistema también me trae una auditoría, ¿sí?, de facturas de ventas para decirme, por ejemplo, qué numeración es lo que me está faltando entre esto, ¿verdad? Entonces para controlar un poquito también tenemos esa opción dentro del sistema. Bien, genial. Ahora bien, otra consulta, y creo que vamos a ir cerrando un poquitito con estas consultas, ¿verdad? En honor un poco al tiempo, ¿verdad? Sí. Y entonces después para poder ir realizando lo que sería también el sorteo, ¿verdad?, de nuestro termo. Y hacer también el comunicado que el día lunes 14 de febrero vamos a tener el concierto. Sí, ahí pueden ver en pantalla. Sí, ahí está ya en pantalla. Sí. Sí, la invitación del Cantando al amor. amor. Entonces va a ser un concierto en vivo también, y como siempre vamos a estar obviamente esperándole a todos los internautas, por así decirlo, y que siempre están del otro lado, para las 15 horas, un lindo concierto con Marcelo Gabriel y Sol Codas. ¿Sí? Entonces les esperamos a todos, les entonces esperamos que a todos estén ya también para ese día. Para los enamorados, ¿verdad? Todos los que están enamorados de la contabilidad, que es Así nuestra mismo, pasión. sí. Entonces, para dedicarnos un poquito de mimo, ¿verdad? O sea, que para mimarles también a nuestros usuarios y clientes con este hermoso concierto. Bien, la otra consulta que realizaron aquí es: la nomenclatura que te genera el sistema es la misma de como pide Marangatú. Y sí, así mismo es la misma nomenclatura, o sea, el nombre del archivo con la nomenclatura que justamente indica en la especificación técnica de la importación, es el mismo nombre que tiene al generar el archivo en el sistema Starsoft, ¿sí? O sea que acá podemos ver también en pantalla, voy a mostrar una vez más, entonces, que es el mismo, que sería el RUC del contribuyente, seguido con la sigla REC, ¿sí?, seguido también por el mes y año que se está importando, y como habíamos mencionado que el sistema
genera un código de identificación aleatorio, no es único, ni tampoco es correlativo, es aleatorio, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta también los que están del otro lado. Sí, y que es la misma nomenclatura que genera o que pide el Marangatú, es la que genera el sistema. Entonces voy a ir viendo un poquitito si hay alguna otra consulta. Acá otra colega dice: sí, porque está saliendo rechazado al importar. Sí, y es lo que estábamos explicando, de que al importar está saliendo rechazado, y es un inconveniente que está teniendo el sistema Marangatú. En todo caso, lo que como ayer también mencionábamos, sugerimos que a todos esos contribuyentes que de ningún contribuyente está pudiendo subir su archivo de la RG90, lo que podrían hacer es escribir. Entonces así tenemos una presión también para la gente de la SED, ¿verdad? Así mismo. Escribir a contáctenos, ¿sí? Pidiendo que puedan explicar por qué no se está pudiendo importar el archivo, y le mandan un script de pantalla de todas las veces que ustedes intentaron subir, ¿verdad? O de los diferentes contribuyentes que ustedes intentaron subir al Marangatú, y que para todos les sale, por ejemplo, rechazado. Entonces ahí creo que ellos también van a tener un poco de presión de parte de todos los usuarios y los contribuyentes. ¿Sí? Acá otra consulta también para ir cerrando, dice: disculpen, ¿cómo se borra esa planilla que se generó en administrar identificador? ¿Puedo volver a indicar, por favor, en la parte de administrar identificador? Bien. Entonces, si nosotros ya habíamos generado, ¿verdad?, nuestro archivo, acá voy a hacer un ejemplo de vuelta, por ejemplo de ventas. Voy a generar yo en CSV la primera vez, genero el archivo. Bueno, en este caso ya no es la primera vez porque ya estuve probando, ¿verdad? Bueno, me dice ¿podemos generar otro mes? Claro, no tengo cargado otro mes. No tenés, bueno. Voy a eliminar otra vez, entonces para dar un ejemplo también. Bueno, sin datos a generar me dice, ¿verdad? Bueno, entonces ¿qué yo hago? Voy directamente a resolución 90, administrar. Entonces le pido el mes que me dice que no tenía datos para generarme, y le pido automáticamente lo que sería compras, puede ser ventas, ingresos o egresos. En este caso compras. Le marco entonces todos los documentos. Acá tengo la opción de marcar todos cuando el listado es bastante largo. Entonces acá yo veo que ya tiene un código de identificador, ¿sí? Entonces eso es de eso es lo que estaba hablando un poquitito Gabriela, que el sistema genera aleatorio. Entonces lo que yo hago es marcar todos y darle cerrar identificación, ¿sí? Entonces al cerrar la identificación y al ingresar de vuelta y darle exportar, pidiendo yo el mes, ¿sí?, acá le doy compras y le vuelvo a dar en formato CSV, ¿sí? Entonces acá le damos la opción de generar otra vez de vuelta el archivo y ya me da otro código de identificación. Entonces de esa forma es como liberamos entonces los documentos. Bien, acá hay otro punto también que quería mencionar, Gabriela, que muchos colegas nos estaban preguntando acerca de las exentas cuando tenemos IRE general, ¿sí? Entonces, sí. acá Antes de pasar un ratito a tu... Sí. Con relación al tema del identificador, ahí también lo que habría que aclarar un poquito, ¿verdad? En relación al administrar identificador, que el administrar identificador tiene dos funciones, ¿verdad? Sí. Para todos aquellos que todavía no han importado su archivo al Marangatú, que no subieron, como ahora es el caso que todos están intentando y les sale rechazado, significa que no subió el archivo al Marangatú, ¿verdad? Entonces no sube ese archivo al Marangatú, y en ese caso sí pueden marcar todo su identificador que le generó el sistema, ¿verdad? Y le dan cerrar la identificación. Así es. Ahora bien, si importaron al Marangatú, ¿sí? Y obviamente que al importar le aceptó el Marangatú,
pero le salió el procesado parcial, porque se tiene básicamente tres Funciones. tres observaciones se va a tener al momento de importar el archivo. Uno es el procesado total. Bueno, genial, no hay ningún error, me aceptó todos mis registros sin ningún inconveniente. Después tenemos el procesado error, que significa que todos mis registros tienen errores. Ahí no hay nada, sí o sí es marcar todo y elimino mi identificador y verifico qué es lo que tiene de errores mis archivos. Y el otro, el procesado parcial, que la mayor parte de las veces que han importado la gente, que ya obviamente hizo sus importaciones, le salió ese procesado parcial. Y ese procesado parcial, ¿qué significa? Que una parte de mis registros ya están correctos, ya están en la base de datos del Marangatú, y otra parte de mis registros es lo que está teniendo error. Y esa otra parte de mis registros que tiene error, el Marangatú me va a indicar cuáles son, ¿sí? Sí. ¿Y cómo me va a indicar? Me va a indicar el error por cada línea de documento. Entonces en el Marangatú me va a decir la línea tal, línea 1, línea 2, línea 3, dependiendo de la cantidad de registro que yo tenga, línea 4, 5, las líneas que sea, ¿verdad? Sí. Entonces el administrar identificador en ese caso no es marcar todo y limpio y cero mi identificación. Claro, no. Eso es por lo que había mencionado, que en este caso, sí, ¿verdad? Lo hice una y otra vez, entonces era para limpiar, pero sí faltó el detalle justamente de ir marcando cuáles son los documentos o cuáles son las líneas. Acá voy a mostrar un poquito en pantalla. Cuando selecciono, vamos a ponerle que Marangatú me dijo que de este archivo que yo importé, la línea 2 es lo que estaba con inconvenientes. Así mismo. Entonces acá yo marco esta opción. Solamente la línea 2. Sí, porque esta otra línea que ya me aprobó tiene un código de identificación. Entonces este otro lo que yo voy a hacer es corregir mi registro, ¿sí? Dependiendo de lo que me diga Marangatú, voy a cerrar, ¿sí? Y el resto ya se queda acá. Sí, eso ya no se toca, porque eso ya está dentro de la base y siempre es para el control mismo de cada usuario. Siempre va a ser importante mantener ese identificador. Entonces yo voy a mirar, yo voy a mirar mi Marangatú. Tengo identificador 43433. Y en mi sistema tengo que tener también ese mismo identificador. O sea que el listado que me genera el sistema por código de identificador, lo bueno sería es que no eliminen, que vayan manteniendo el identificador que se le creó o le generó en el momento que la importación fue un proceso parcial. Entonces, para ir identificando. Entonces, ¿qué yo hago? Continuando un poquitito, arreglo mi documento, luego vengo otra vez aquí, le doy exportar, le digo el mes, ¿sí? Que vamos a generar otra vez con ese documento que estaba con inconvenientes, le doy de vuelta a CSV y genero mi archivo y ya me genera otro código de identificador porque este va a ser otro lote. Entonces aquí abajito mismo ya me da otro y acá es donde yo veo el documento que había liberado. Pues acá voy a revisar y es solamente por esta línea lo que yo voy a volver a importar. Claro, el documento solamente que se limpió o las líneas de error que se limpiaron según lo que indicaba el Marangatú. Sí, así mismo. Bueno, entonces dando un poquitito para ir terminando, quería comentarles que en la opción del Gol administrativo ya se encuentra disponible este tema de las cargas de las exentas, de las facturas exentas cuando la empresa esté configurada como IRE general, ¿sí? Entonces acá yo le marqué IRE general y vamos a suponerle que yo cargue una factura de combustible, que nosotros no declaramos eso en el formulario 120, pero sí necesitamos para nuestro IRE general. Entonces, ¿qué yo hago? Cargo la factura, ¿sí? Voy registrando de forma normal. Acá le pongo combustible por 200.000, ¿sí? Acá le digo entonces, acá busco combustible y lubricantes para mi asiento, le digo que es IRE general, al contado, confirmo y me genera el asiento obviamente,
y está. O sea que la factura en exento yo ya puedo cargar dentro del sistema sin problema. Ya sea desde fondo fijo, ya sea desde el módulo bancario, ya sea desde redacción de asiento, no influye eso. O sea que de todos los módulos se puede cargar el exento. Y lo que vamos a hacer es cuando vamos a generar el archivo, voy a liberar un poquito todos los documentos que había generado al principio para ir mostrando. Acá voy a marcar todos, le doy cerrar identificación y voy a generar otra vez mi compra. Entonces acá le voy a dar exportar, genero el mes, ¿sí? Que voy a generar, le doy el CSV y tengo la opción de eliminar. No es que va a eliminar todo del sistema, del registro, solamente que no va a generar dentro del archivo. Dentro del archivo. Entonces ya no me voy a estar estresando en estar abriendo el archivo, sacando lo que ya había cargado, volver a zipear, o sea, todos esos procesos, o cargando por asiento. Entonces más bien mantengo la forma en que voy cargando. Entonces estas modificaciones también vamos a tener en el Esper, ¿sí? Entonces le vamos a dar eliminar exentas, le doy generar el archivo, me genera el archivo, ahí me abre otra vez, acá tengo, entonces mi archivo, voy buscando y solamente me trae lo que imputa al IVA, ¿sí? Que sería en esta columna, ¿verdad? Pero acá, como ven, ya no me trae ese archivo, o sea que ese documento que yo cargué en exento. Entonces, para que los colegas también ya tengan en cuenta que pueden ir cargando sin problema y marcándole cuando es IRE general, ¿sí? Entonces esas cargas en exento, o sea, esos documentos que son timbrados en exento, entonces ya se puede cargar dentro del sistema. Entonces eso nomás quería acotar un poquito también en esta transmisión, ¿verdad? Bien. ¿Cómo hace el sistema cuando hay más de 5.000 comprobantes? Nuestra empresa genera aproximadamente 20.000 comprobantes. Bueno, y en ese caso, por ejemplo, estuvimos ya probando con un contribuyente que tiene justamente esa cantidad. Entonces el sistema lo que hace es, cuando vos generás el archivo, ¿sí? En el caso de compras o ventas, que es lo que las ventas es lo que tenemos más, ¿verdad? Entonces el sistema empieza a generar el archivo por cada 5.000. Va generando así, de seguido. Claro, por el lote sería. Sí, un archivo del lote, no sé, 2050, ¿verdad? Del 1 al 5.000, y luego va generando otro y otro y otro y otro hasta completar la cantidad, que es en este caso 20.000 archivos, ¿verdad? Porque eso, hasta ese límite es lo que te da Marangatú. Entonces vos te vas importando porque el sistema lo hace ya. Entonces ahora lo que estuvimos teniendo un pequeño inconveniente que nos estaba generando todos los lotes. Entonces seguro que en el próximo actualizador va a ir generando ya los 20.000, ¿verdad? Entiendo. Entonces estuvimos probando ya con clientes en esa forma de exportación, o sea que de generación del archivo de todo el mes, ¿sí? Pero el sistema se encarga de ir partiendo por lotes. Genial. Entonces genial. Para que tengan en cuenta también que en el próximo actualizador ya va a estar generando, porque creo que genera, no recuerdo bien la cantidad de lotes que está generando, pero sí ya son varios. Ya. Bien, y esta es la última pregunta, con esta cerramos, ¿verdad? Por un tema de tiempo también. Sí. Dice, ¿en qué tipo de comprobante se carga el peaje que da la MOPC? Bien, entonces en ese caso vamos a cargar aquí en compras, registrar compras, le damos nuevo, vamos a suponerle que este sea el RUC de la MOPC, la fecha, ¿sí? Obviamente que el peaje del Ministerio de Obras no tiene timbrado, entonces vamos a darle aquí la opción permitir timbrado 0, ¿sí? Entonces acá vamos a cerrar y el tipo de comprobante vamos a utilizar, ¿dónde estás? Un poquito más arriba creo que está. Comprobante de entidades públicas,
Entonces, esta es lo que vamos a usar, ¿sí? Sí, comprobante de ingreso a entidades públicas. Así mismo, entonces este tipo de comprobante es lo que vamos a usar para ese peaje. Normalmente el peaje suele traer un cierto dígito de numeración, entonces eso podemos usar, ¿verdad? Para el tema del número del comprobante. Acá le vamos a poner, por ejemplo, y era 5.000, ¿sí? Entonces 5.000, acá le ponemos de vuelta, ir general, confirmar. Entonces cuando generemos el archivo, él nos va a llevar este documento, claro, porque es un comprobante no timbrado, ¿sí? Entonces creo que de esa forma sería la carga correcta dentro del sistema. Eso no solamente es aquí en el Gol ADM, sino que también en todos los otros sistemas que tenemos, el Millennium Gold, el Espervisual, el SIGA, ¿verdad? En todos los sistemas está compuesto de la misma forma, o sea que la misma carga es para todos los sistemas, entonces para que tengan en cuenta. Así mismo. Bien, entonces creo que hay algunas consultitas que ya van a quedar únicamente ahí en espera, ¿verdad? Hasta una próxima transmisión, ¿verdad? Entonces queremos agradecer a todos los que estuvieron del otro lado, ¿verdad? Acompañando esta transmisión. Y ahora vamos a proceder un poquito a lo que sería nuestro sorteo ahí del termo. Acá nuestro sorteo de nuestro termo, que siempre nos están acompañando, siempre apoyando a lo nuestro. Entonces vamos a ver quién es el flamante o la flamante ganadora de este termo. Ahí podemos ver, entonces es Alejandra Espínola. Entonces con terminación 916, muchísimas felicidades Alejandra. Te esperamos en nuestras oficinas aquí en Independencia Nacional, esquina Humaitá, número 802. Entonces para que puedas disfrutar de un riquísimo tereré, ¿verdad? Con este calor que nos abruma, entonces para lidiar el día a día con nuestro termo de Starsoft artesanal, ¿verdad? Así entonces, felicidades Alejandra. Te vamos a estar esperando entonces. Bien, genial. ¿Alguna otra aclaratoria que querrías hacer, Diana? Entonces así vamos cerrando nuestra transmisión de hoy. Y nada, más que nada agradecerle a todos como siempre estar del otro lado, ¿verdad? Un gusto es para nosotras estar brindando todos estos conocimientos, ¿verdad? Porque no solamente hablamos de la parte del sistema y también la operativa, sino más bien también vamos alimentando también lo que sería la parte teórica, ¿verdad? O sea, todas las reglamentaciones y demás que solemos ir mencionando, entonces para que los colegas también estén satisfechos con nuestra capacitación, ¿verdad? Entonces, darle las gracias a todos siempre y un saludo también para la gente que siempre nos sigue, ¿verdad? De todas las ciudades, departamentos. De repente ya no damos el saludo, ¿verdad? Entonces, sí, así mismo, se nos pasa por una cuestión de tiempo también. Así y mismo. lo otro, recordarles nuevamente que el lunes a las 15 horas tenemos nuestro concierto por el Día de los Enamorados. Entonces vamos a estar pendientes también que todos estén ahí del otro lado coreando las canciones que nos van a ofrecer Marcelo Gabriel y Sol Codas. Entonces hasta el lunes y les esperamos a todos en el concierto que vamos a darle a todos los usuarios y los internautas que están siempre del otro lado. Así mismo, entonces nos despedimos, muchísimas gracias como siempre, hasta entonces.